esta computadora. Ahí está. Entonces, Matplotlib es como usar los ladrillos. Si uno sabe cómo usarlo, cómo construir, les va a ser. Es muy customizable, pueden hacer básicamente lo que quieran. Ponele Bullseye with Matplotlib. Left ventricle Bullseye. Este. Entonces, para los que hacemos cardiología, esto es muy frecuente ver los informes de ECOS-3. Y fíjense que esto lo hicieron con Matplotlib. Que ustedes, de hecho, si quisieran, podrían hacer esto. Y lo va a dar. ¿Está? Y después, si ustedes quieren cambiarlo, por alguna razón, van fijándose cómo funciona esto y lo hacen. Es complejo, como ven, hay mucho código, pero ustedes pueden hacer básicamente lo que quieran con Matplotlib. Seaborn no es tan amigable, Seaborn es mucho más amigable, no usa tanto código. Por ejemplo, yo esto no lo podría hacer. Las veces que lo quise entender cómo funciona esto, no lo pude entender. Pero bueno, hay de todo. Para poder usar estos paquetes, y esta es la de Seaborn. Seaborn, PyData. Esta es la documentación de Seaborn, que también es muy lindo. Es mucho más intuitivo que Matplotlib, pero tienen algunas limitaciones. Submitting, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, para entender cómo funcionan y cómo hacer los cambios de customización, tenemos que entender la anatomía de una figura. Porque nosotros tenemos que saber cómo se llama cada elemento o cómo lo llama el programa cada elemento para poder de esta manera acceder. Fíjense bien que se da mucho la confusión, particularmente al principio, que Seaborn y Matplotlib usa la palabra access con E y la palabra axis con I. Y con access se refiere básicamente a la figura y con axis se refiere al X y al Y. Entonces, tengan esto en cuenta, por favor, a la hora de customizar sus gráficos. Si no le llegan a andar es porque por ahí le están pifiando de axis y es axis. Y fíjense que este gráfico, de hecho, lo hicieron con Matplotlib, entonces pueden hacer lo que ustedes quieran. Como les dije, Matplotlib tenés que hacer una a una las cosas, y con Seaborn, en realidad, solamente tenés que saber qué querés hacer, y Seaborn ya tiene métodos para poder realizarlos con una línea de código. Fíjense la diferencia entre esto, o lo que les mostré recién, con esto. ¿Está? Entonces, si usamos el dataframe de tips, que nosotros ya lo conocemos, acuérdense que esto es cuánto se pagó una cena, cuánto dejaron de propinas, el sexo o el género de que pagó, si fumaba o no fumaba, qué día era, el tiempo de la cena, el tiempo si fue a la cena o al mediodía o el almuerzo, y cuántos comensales había en la mesa. Entonces, si yo quisiera relacionar, acá hay que un poco de metodología de la investigación. ¿Cómo puedo graficar dos variables cuantitativas? Bueno, un scatterplot es un ejemplo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es SNS. ¿Por qué SNS? Porque así lo importé yo. Es como decir import pandas as PD. Yo le estoy diciendo a- a Python que el método scatterplot lo saque del objeto Seaborn, ¿sí? Y Seaborn, para hacerlo más corto y no tener que escribirlo todo el tiempo, le puse el alias de SNS, ¿ok?
Esto es convención, lo van a ver todos lados así. Pero yo le podría decir Pepito, pero sería confuso. Entonces SNS es como todo el mundo importa Seaborn para hacerlo más corto. Entonces yo hago Seaborn.scatterplot, que es el tipo de, de gráfico que yo quiero. Entonces si yo me voy acá, puedo ver cómo está construido y cómo hacer mis gráficos. No. Plotting function, visualizing distribution. Fíjense que puedo ver categorical data, categorical comparing distribution, estimated and central tendency, statistical operation, y acá me va diciendo básicamente qué puedo llegar a hacer, ¿sí? Con qué tipo de variable. La introducción siempre está bueno para arrancar. Y acá van viendo cómo se importa, cómo se pone el tipo de gráficos o tipo de colores que quiero usar, y así sucesivamente. Esta documentación es muy fácil de entender, muy amigable. Y lo lindo de todo esto es que dice, uy, este gráfico me gustó. Jack, copy paste, y le cambias. La X le pones la variable que vos querés, y la Y le pones la variable que vos querés, y le das play y listo. Si no me creen, esta es una serie temporal, esto es una serie temporal. Por ejemplo, yo hago esto. Ah, mira, justo usaron la que yo quiero. Están usando este data frame. Entonces yo hago, uy, me gustó esta, hago copy paste y anda. Ah, bueno, fíjense, acá mi DF se llama DF y acá le pusieron tips, lo cambio y me hace el mismo gráfico. ¿Sí? Alguien habrá hecho un gráfico más o menos como el que ustedes quieren hacer. Lo único que tienen que hacer es buscarlo, copiar el código y cambiar las cosas que necesiten. Por ejemplo, estos tips, estos tips, o estos penguins. Por ejemplo, yo quiero hacer un histograma. Esto es otro dataset, que yo no me lo voy a bajar acá. Yo tengo acá este me gustó y digo, bueno, yo quiero ver la distribución a lo largo de los días de cuánto se pagó. Entonces yo me copio esta función acá, me copio esto y digo, ¿cuál es mi X? ¿Qué quiero que sea mi X total bill? Esto lo saco. Data va a ser df y la I, ¿qué va a ser? Va a ser tip. ¿Y cuál es el juez? ¿Y qué variable categórica tenía acá? Sex, por ejemplo. Entonces, de esta manera, sin saber demasiado y de manera bastante intuitiva, ustedes pueden ir construyendo gráficos que les va a traer información sobre sus datos. ¿Está bien? Este es el método con el que todos empezamos. Después se largan ustedes a hacer cosas. Entonces, cuando queremos ver dos variables numéricas y relacionarlas, el scatterplot es una buena manera. Si nosotros quisiéramos separar estas categorías, las categorías de, por ejemplo, sexo o otra variable categórica en distintas columnas para separarlos, nosotros podemos usar el método relplot, ¿sí? Donde ponemos las columnas que sea igual a sex, y entonces nos hace una distribución de puntos para los hombres, una distribución de puntos para las mujeres, y como le pusimos jue igual sex, también nos va a hacer este cambio. Nos va a poner los colores en base a si son hombres o mujeres. Pero para agregar más información a este gráfico, yo podría decir que me diga otra variable categórica, qué tiempo era, y entonces yo en realidad acá ya tengo más información. Entonces, por ejemplo, acá yo ya sé que la mayoría de las observaciones de los hombres es en la cena y las mujeres están bastante más equitativas repartidas, que los mayores gastos se dan en la cena, particularmente en los hombres,
¿sí? Se van viendo este tipo de cosas. Si yo pusiera todo junto en un solo gráfico, en un solo axis, no vería nada. Pero acá yo ya estoy viendo diferencias sustanciales entre hombres y mujeres. Por lo menos que parecería ser que la pendiente entre el tip y el total bill más empinada en hombres que en mujeres. Que los gastos totales son mayores en los hombres y que así sucesivamente. ¿Está? ¿Cómo veo qué puedo hacer con cada gráfico? Fácil. Agarro acá, como hacíamos con pandas, pongo rel plot Seaborn, me voy a la documentación oficial y veo todos los argumentos que me acepta esta función. Lo lindo de esta documentación es que si yo voy bien para abajo, acá te lo explica qué es cada cosa, yo voy bien para abajo, me da ejemplos de cómo ir customizando, ¿sí? Distintas cosas. ¿Ok? Muy fácil de usar. Solo tienen que saber qué tipo de gráfico quieren usar, claramente. Los histogramas, como ustedes saben, sirven para ver las observaciones en las variables cuantitativas, para ver su distribución. Otra manera de verlo es qué proporción de los datos abarca cada uno. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Esta es la proporción de los datos, de 0 al 100% de todos los datos. Y acá está los valores que adquiere la variable de interés, que en este caso es total bill. Fíjense que hay una minoría de datos menores al $10. La mayoría de los datos está entre 10 y 30, más o menos por acá. ¿Por qué? Porque la proporción va casi de 10% al 85%, y que del 30 al 50% solamente hay 15, porque 100 menos 85 es 15. ¿Ok? Entonces yo ya sé más o menos dónde está la mayor frecuencia de observaciones que componen mi variable cuantitativa con lo que es kernel density, ¿sí? El SDF. Puedo hacer el juego y el call con los histogramas a través del displot. Esto es muy customizable. Otro que les va a servir mucho es el boxplot. El boxplot sirve para ver la distribución de una variable cuantitativa a lo largo de distintas categorías. Por ejemplo, vemos cuál es las consumiciones a lo largo de los días de observación, jueves, viernes, sábado y domingo, y vemos que el jueves se gasta en promedio menos que los domingos, que hay mayor intervalo de confianza el domingo que el jueves. Acá quiero que aprendan a interpretar un boxplot de manera correcta, mira, sacaron. Que esto es muy importante de acá en adelante cuando ustedes hagan su paper. Entiendo que tienen que hacer un trabajo de investigación para recibirse. Entonces, los boxplots son una herramienta que van a usar muy frecuentemente, donde la rayita del medio es el Q50, es decir, la mediana, ¿sí? No es el promedio, es la mediana. El límite inferior de la caja es el primer cuartil, el límite superior de la caja es el tercer cuartil. Si estuviéramos hablando de una distribución normal, la mediana, la moda y el promedio serían el mismo. Y acá fíjense que está el cuartil mínimo y el máximo. ¿Está bien? Pero si ustedes me dicen, Lucho, si esta rayita es el mínimo y el máximo, ¿por qué hay valores por fuera? Estos se llaman outliers y son muy importantes que lo tengan en cuenta, digamos, pero si por nombre, definición, digamos, no debería haber ningún outlier. Esto debería ser el máximo, debería estar acá, y el mínimo debería estar acá, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo calculan los boxplot los máximos y el mínimo de los bigotes o WIS? ¿Sí? Esto es, agarran el primer cuartilo o el cuarto cuartilo y lo multiplican por el rango por el rango intercuartilo, ¿sí? Por 1.5 veces el rango intercuartilo. Es decir, si el rango intercuartilo es 1, esto, y lo multiplico por 1.5, me da 1.5.
Y el cuartilo cuarto es el 75% de los datos para abajo, ¿sí? Porque el cuarto cuartilo es el percentil 75. Si yo tengo 100 pibes ordenados de menor a mayor, el cuarto cuartilo o el percentilo 75 es el 75% de la muestra y queda afuera el 25% más alto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A eso le multiplicamos 1,5 y nos va a dar el límite máximo de la distribución. Todo lo que esté por fuera de ese límite máximo teórico, no observado, teórico, va a ser un outlier. ¿Se entiende? Acá te lo explica en palabras. The T-shaped whisker go to the last point in which is still within 1.5 times the interquartile range. Todo lo que pase por 1,5 veces el rango intercuartilo va a ser considerada como un outlier. ¿Se entiende? Por eso existen los outliers en los box plot, por más que tengan cuarto cuartilo acá. ¿Ok? Estamos todos. Si yo quiero evaluar series temporales, puedo usar point plot, en los cuales en el eje X van las categorías, o los días, o las horas, o los minutos, o lo que fuera, y en el Y la variable cuantitativa que ir variando a lo largo del tiempo. Puedo ponerle los intervalos de confianza a través del argumento CI 95, esto lo van a ver en todas las publicaciones. Una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es cuando ustedes quieran ver variables cuantitativas y contar su frecuencia versus variables cualitativas y contar su frecuencia a través de gráficos de barra, no usen el método barplot. El método barplot se utiliza para eh, ver o graficar variables cuantitativas a lo largo de distintas categorías con un rango de error, con un intervalo de confianza, como ven en este caso. Acá yo estoy graficando los gastos que ocurren a lo largo de las distintas categorías de los días con su intervalo de confianza, y no es algo que, por ejemplo, uno podría pensar que estoy contando cuántas veces ocurre el jueves, cuántas veces ocurre el Friday, cuántas veces ocurre Saturday y Sunday. Para contar la ocurrencia de observaciones en variables categóricas, yo tengo que usar el count plot, ¿sí? En este caso es la manera correcta de hacerlo. No se confundan porque ustedes van a pensar que un gráfico de barra es la manera de representar la frecuencia o la ocurrencia de una variable categórica, que es verdad, pero en Seaborn ese gráfico de barra se llama count plot y bar plot está reservado para graficar variables cuantitativas en distintas categorías, así como sucede con los box plot, porque yo podría hacer esto tranquilamente y me lo cambio. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Es sustancial y muy importante, porque se van a ahorrar mucho dolor de cabeza. Bar plot. ¿No? Ahí yo, por ejemplo, ya me equivoqué. Tengan mucho cuidado de usar un count plot para variables cuantitativas, como le estoy diciendo, porque le va a pasar esto que no tiene sentido. ¿Ok? Me parece que estas son las básicas de Matplotlib que tenemos que ir viendo. Nos estamos quedando sin tiempo. Creo que las últimas dos clases, la última clase la vamos a dedicar a consultas solamente. Eh, y después vamos a la última, sería defensa del trabajo final. ¿Tienen alguna pregunta antes de cortar? Porque ya estamos pasaditos. Tengo Yo una tengo una duda, pero de pregunta. DataFrame. Perdón, sí, de a uno. Uno a la vez. No sé quién habló, pero si quiere que hable primero. Dale, arrancá vos porque no vi quiénes eran los que Arranca, estaban. arranca, Sofi. Dale. Genial. Bueno, yo mi duda era, yo quería usar el web y me dio error cuando lo usé.
Em, Mostrame. no lo tengo abierto acá, lo Ah, tengo justo, bueno, estoy de a dos compu, bueno, pero está en lo que te había mandado. Tuve que sí, usar no. la función palette porque el web me daba error. ¿Y Y qué era una otra duda variable? que ¿El tengo jue era una variable categórica o una variable numérica? es categórica, ¿Qué porque era? era sexo. Ah, ¿y la habías definido? Sí, Bueno, lo voy a ver de nuevo. Mandám por de eso. última, hacé una captura de pantalla después del error y mostrámelo para ver bien qué está pasando, pero después lo miro. Bueno, y después mi duda era, en el caso del histograma, en donde no hay variable sexo, sino que está frecuencia y está los valores de glucemia, Mm, em, se puede, por ejemplo, o sea, por más que sexo no esté como una variable y o x, ¿se le puede asignar un color igual, sí, como lo hiciste recién? O sea, le eh, pongo web o palette y me da... sí. Jue es para... Palette es cuando querés poner la voz al color, acá, como esto. Esto querés hacer vos. Claro. Sí, Ah, sí, bien. se puede. Porque no sabía cómo hacerlo, por eso. ¿No? Así. Directamente al final le pongo la función. Es como, no, así como, acá le reemplazás por tu, supongo que esto es glucemia, esta va a ser sex, si querés hacerlo en columnas, si no lo haces en una sola, superpuesto. Bien. A ver, ahí la puse superpuesto, pero no se entiende mucho, qué sé yo. Después puedes cambiarle el alfa, que uno se superponga, hacerlo stack, digo, Ah, hay un claro. montón de No me cosas que daba puedes. porque se me superponen. Bueno, está bien, hay que ponerle call entonces. Listo. Bueno, esa era mi duda. Voy a ¿Ese era tu intentar error? y... No, mi error está en el Ah, boxplot, ah, ok. que yo después cuando te hice la preentrega, te hice un comentario Sí, lo vi, de que si pero me usaba fijé en web. otras cosas, sí. Me fijé en otras Ah, cosas que eran más sí, relevantes para sí, que más apruebes antes que eso. importante. Sí. Sí, obvio. Bueno, listo, esa era mi duda. Voy Dale, a intentar. buenísimo. Eh, Escúchame, en el boxplot las categorías se definen por la X y te lo pone automáticamente. Capaz que es por eso. Sí, sí, yo igual puse X, era sexo y era la glucosa en ayunas. Después puse que Te tiene palette que, era. te que- Yo antes había definido la paleta porque sí, quería poner, por ejemplo, rojo para las sí. mujeres y azul para los masculinos para que se pueda diferenciar. Yo creo Y que esto lo puedo hacer a través de un diccionario. creo que hice el Eh, diccionario Así, antes. ponele. mm, 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 Esto es male, y le ponemos blue, y female. Le Claro, eso ponemos, yo lo hice antes. O sea, creé la paleta y después la mencioné cuando hice mm, lo del boxplot. sí. Esto se puede hacer, me tengo que fijar cómo es, pero vos lo podés poner a través de un diccionario que querés, digamos. Esto está Ujú. contemplado. Bueno, después me fijo lo que me comentaste y vemos. Bueno, Bueno, dale, buenísimo. Y Luciano, entonces, pregunta. Sí, yo tengo una duda acerca del data frame, pero Sí, simplemente saber si se puede o no se puede. dime. Yo puedo hacer que mi data frame se coloree el nombre de la persona si tiene como diagnóstico diabetes o Sí, no sé. seguro que sí. Creo que Ok, se, se lo había pasado. Eso está, vamos un segundo. Eso está por acá, ¿no? Que vimos pandas. Posgrado no, no es de posgrado, esto es la electiva. sí, estaba en Pandas y intenté usando el método Style Appet, algo así. Ujú, ese. ¿Y no anduvo? No, no encontré solución. O sea, me saltaba errores a cada ¿Y rato. le pediste a la inteligencia artificial que te diga cuál es el error?
Sí, y cuando Y- lo hago me dice que como que tengo que importar otra cosa. Ok. Bueno, mandamos un captura de pantalla de eso de último. Dale, Y lo dale, tratamos dale. de ver. Acá está. En pandas. Bueno, chicos, nos pasamos un poquito, pero bueno, un día excepcional. Usen el foro y nos estamos viendo la semana que viene, ¿sí? Vamos a hacer consultas. Buenísimo. Gracias. Nos Gracias, vemos. Hasta profe. Hasta luego. luego. Profe, gracias.